Bien, buenos días a todos. Yo creo que estoy en cierta medida obligado a que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Agradecimiento principalmente a la doctora Gloria Margarita Quiñones y a Galileo Pérez, el doctor Galileo Pérez, por su amabilidad en invitarme, en poder conocer la labor que ustedes están haciendo aquí en México, que ciertamente me ha impresionado, y también, como no, para poder conocer a México y a sus gentes. Y la verdad es que sin duda me voy a llevar un muy grato recuerdo de mi estancia aquí. También quisiera agradecer a todos los colaboradores, a los Henrys, a los Felipes, a las Lupes, a las Albas, a toda esta gente que también me ha referido y que realmente me ha hecho sentir como en casa, ¿no?, estos días. O sea que muchas gracias a todos por vuestra amabilidad y por ser como sois. Yo os voy a hablar un poco de este proyecto Nexus para condiciones de cronicidad, pero la verdad es que voy a utilizar el proyecto Nexus como excusa realmente para poder hacer una reflexión sobre lo que ha sido el desarrollo del modelo de atención integrada. Veréis que nuestro punto de partida ha sido fundamentalmente distinto y yo creo que probablemente no enteramente aplicable a vuestra realidad aquí en Mérida o aquí en México. Pero puede ser que algunos de los elementos que contiene puedan ser inspiradores a fin de poder adaptar mejor a vuestra propia realidad modelos de atención integrada. Deciros como advertencia que el castellano que hablo es el castellano de España y soy bien consciente de que hay todas esas diferencias. Por lo tanto, si en algún momento digo algo que no se entiende bien, por favor, interrumpidme y me lo decís y entonces encontramos cuál es la equivalencia, ¿no? Entonces, voy con la plática, como decís vosotros. Tengo que... no, debe ser otro, ¿no? Así, perfecto. Las dos primeras diapositivas realmente quieren ser un resumen de cuál ha sido nuestra evolución. Y fijaros que ya de entrada el eje temporal es realmente largo. Os hablo de algo que empezó en el 2000 y que aún está continuando en el 2014 a través del último proyecto que tenemos, Integrate. Yo iré poco a poco desglosando cada uno de estos elementos y cómo ha ido contribuyendo al modelo de atención integrada que tenemos hoy. Sin embargo, quería presentarlos ya en un principio y quería presentar de algún modo hacer énfasis en aquellos que han sido los puntos importantes en esta evolución de 14 años. Como traduce esa diapositiva, un primer punto fue el primer estudio que realizamos y que van todos ellos acompañados de su publicación respectiva, donde creamos un primer piloto clínico para valorar un programa de hospitalización a domicilio en pacientes EPOC. Unos 6 años después, este mismo piloto clínico, pero aún como piloto clínico, lo extendíamos a un modelo de prevención en paciente no agudizado, también en EPOC. A partir de aquel momento se produce un punto de inflexión y de no retorno, al menos en nuestra evolución, que es la creación de la unidad de atención integrada. Y más tarde os referiré por qué esto fue importante. Nos atrevemos, nos vemos con suficiente fuerza para crear incluso una empresa, desde un hospital crear una empresa que se va a dedicar a comercializar un programa, un software, que de algún modo representa el modelo de proceso que hemos aprendido a realizar en pacientes crónicos, ¿de acuerdo? Y os contaré un poco de esos detalles, os enseñaré cómo nos ayuda y os diré que ha permitido incluso extenderse a otros ámbitos. Y finalmente, en el 2013, donde estamos ahora, hemos entrado en un proceso de ampliación de la gama de servicios que damos desde atención integrada y tenemos ahora capacidad de introducir nuevos servicios. Y haré una breve mención a la aportación del proyecto Nexus en el área específica de rehabilitación. Si estos han sido, digamos, los hitos en el proceso desde el punto de vista de cómo hemos trabajado, hay 3 puntos principales que hacen referencia a cómo ha evolucionado nuestro concepto alrededor de atención integrada. Y son estos 3. El primero, que está unido al primer proyecto, es la creación de gestores de casos. Y de nuevo voy a hablar con más detalle un poco antes. Esto lo desarrollamos entre el año 2000 y el 2003. En el año 2007, justo cuando creamos la unidad de atención integrada, teníamos un marco conceptual, un concepto de programas que nos permitía una gestión normalizada, o sea, protocolizada, si queréis,
para los distintos modelos de pacientes que queríamos tratar. Y finalmente, en el 2013, estamos iniciando la expansión territorial. Este es un mapa esquemático de Barcelona, donde se ven las 4 grandes zonas en que está distribuida. A nosotros nos toca esta zona verde, lo que se conoce con el nombre de Eixample Esquerra, en catalán sería el ensanche izquierda, en castellano. Una zona de unos 500.000 habitantes, donde la población mayor de 65 años es el 21%, que cuenta con 19 centros de primaria y 4 hospitales, el nuestro el mayor de ellos. Por tanto, proceso que hemos seguido y principales hitos conceptuales en este proceso. Vamos a ir por partes. ¿Por qué consideramos la opción de atención integrada en su momento? Básicamente éramos un hospital, seguimos siendo un hospital, y teníamos un problema como hospital. Este problema era que teníamos cada año, durante la época invernal, las agudizaciones de los pacientes EPOC, esto lo conocéis perfectamente. Y esta agudización obligaba a ingresar al paciente y, como consecuencia, a desprogramar intervención quirúrgica. Nuestro hospital es hospital de referencia para toda la región y para el resto de España, y también en algunas especialidades para Europa. Con lo cual, desprogramar capacidad quirúrgica, sobre todo de alta complejidad, era muy malo para nosotros, ¿de acuerdo? Por tanto, la dirección nos dijo, tenéis que hacer algo. También sabemos que en muchos casos el manejo de la EPOC en el periodo de agudización es subóptimo. Y hasta un 30% de los pacientes que tratamos bien durante el periodo de hospitalización de su agudización reingresan en las siguientes 8 semanas por el mismo motivo, por una nueva reagudización de EPOC. Y esto nos habla de que algo estábamos haciendo mal, no quizás en el periodo de hospitalización, sino lo que seguía. Y después, y esto era importante, nos convenía poder reducir los costes directos derivados de este manejo subóptimo. Este manejo subóptimo implicaba volver a ingresar a un paciente que a lo mejor no debería volver a ingresar, o que lo viéramos de nuevo en urgencias, o que lo tratáramos en nuestra consulta externa. Y esto era un problema, por lo tanto teníamos que hacer estas cosas. Y hubo una oportunidad, ¿no? La oportunidad fue, como se comentó también el otro día, de que empezaba a haber en el año 2000 la difusión del trabajo del grupo de Wagner et al. En Seattle, ¿no? En Washington. Y esto nos hacía repensar cómo podíamos dar la asistencia. Y por otro lado, y no lo tengo que negar, hubo una oportunidad de financiación. La Unión Europea nos dio dinero para desarrollar este concepto. Este dinero fue un proyecto competitivo que ganamos. O sea, presentamos una propuesta y la ganamos en competición con otras propuestas en la Unión Europea. Era el proyecto Chronic, y en ese proyecto fue cuando empezamos a modelar lo que sería el modelo de hospitalización a domicilio en nuestro hospital. ¿De qué se trataba? Era algo relativamente simple, lo que queríamos hacer. Queríamos tratar pacientes EPOC que venían agudizados en nuestra área de urgencias con una intervención muy simple pero distinta a la que habíamos hecho hasta ahora. En lugar de que fuera el médico de puertas quien veía a este paciente, el médico de guardia, quien lo veía era conjuntamente un neumólogo y una gestora de casos. Y ahora comentaré los detalles de esta gestora de casos, ¿no? Y esta gestora de casos realizaba algo específico, muy distinto de urgencias, que era una sesión educativa estructurada, ¿de acuerdo? Educaba al paciente. Y daré algunos detalles de esto. Y luego, este paciente lo enviábamos a domicilio, salvo que tuviera criterios de ingreso imperativos según la BTS, según la británica. Son similares a los de la ATS. Y a este paciente que enviábamos al domicilio le dábamos acceso telefónico a la gestora de casos, ¿de acuerdo? A la gestora de casos. Le dábamos también soporte con visitas domiciliarias. ¿Y qué esperábamos? Bien, lo que esperábamos era obtener mejora clínica a un coste inferior, comparado con los pacientes que íbamos a ingresar en la sala convencional. Queríamos reducir reingresos y visitas a urgencias, queríamos mejorar la calidad de vida relacionada con la enfermedad y sobre todo queríamos ver hasta qué punto la sesión educativa se traducía en un mejor autocontrol del paciente. Esos eran nuestros objetivos. La sesión educativa estructurada era lo que
se cuenta normalmente, ¿no? Era contarle al paciente de qué iba la enfermedad. Y nada de esto de aquí os debe sonar especialmente extraño, ¿eh? Era sobre conocer la enfermedad, cómo tomaba el tratamiento, cuáles eran los síntomas de agudización, este tipo de cosas, ¿no? Verificar que no fumaba, darle pautas sobre vida diaria, recomendaciones y socialización de estilo de vida. Nada especialmente nuevo. Lo único que era cierto es que lo hacíamos en urgencias en un paciente donde no lo habíamos hecho jamás. Y entonces hicimos otro cambio, y este era uno de los importantes. Creamos una nueva figura que no existía, una figura gestora de casos. Realmente, probablemente sería el equivalente a su especialidad aquí, pero nosotros optamos por escoger una enfermera. El perfil que colocamos fue una persona de enfermería con entrenamiento específico en nuestro caso para empezar en unidades de cuidados intensivos respiratorios. Este fue nuestra opción. No digo que tenga que ser esta, pero en aquel momento, con lo que sabíamos y como queríamos dirigirnos a pacientes EPOC, nos pareció razonable hacerlo así. Esta gestora de casos era la que sería responsable de coordinar la atención que iban a dar los... que iban a dar el hospital a través del equipo de urgencias o de los especialistas, la atención primaria a través de los equipos de atención primaria, médico generalista y enfermera, de una cosa que se llaman los equipos móviles. Estos son unos equipos formados por médico, enfermera, psicólogo y trabajadora social, que se utilizan o se habían utilizado hasta el año 2000 en tratamiento de enfermos paliativos, fundamentalmente cáncer, ¿no? De algún modo los reciclamos para poder actuar también en paciente EPOC. Y después, la gestora de casos era la interlocutora única del paciente o el cuidador con todo el sistema. Por lo tanto, ella era la que iba a ordenar el seguimiento de esos pacientes, el tratamiento de estos pacientes. Y diseñamos un modelo tecnológico, aunque no lo aplicamos en aquel momento. Y el diseño tecnológico del año 2000 continúa siendo válido en la actualidad. Básicamente, creamos este centro de control, era un centro de llamadas al principio, nada más que eso, donde estaba la gestora de casos. El paciente se comunica con el centro de control a través de distintas vías, al principio solamente con teléfono, luego lo he hecho más complejo, como ya veréis, y podemos retornar al paciente también a través de distintas vías. La única que no tenemos aún es la televisión digital, las otras sí que las tenemos, ¿de acuerdo? El modelo sigue siendo válido y cuando este paciente especifica una demanda, la gestora de casos puede activar cualquiera de los recursos que están disponibles en la red, que trabajan de forma coordinada. Este era el modelo. Como éramos clínicos, hicimos lo que en aquel momento nos parecía correcto, pero que en este modo probablemente, viéndolo a la distancia, fue una estupidez. Pero nos sirvió, ya veréis que nos sirvió. Diseñamos un estudio clínico aleatorizado, de acuerdo a nuestro gol estándar en medicina. Y por tanto cogimos un grupo de estos pacientes agudizados en urgencias y los dividimos en dos ramas. Una que íbamos a tratar bajo el nuevo modelo y otra que iba a seguir el modelo convencional, el estándar, el protocolo estándar en nuestro hospital en aquel momento. En este grupo donde intervenimos, lo que hicimos fue lo que os he contado, la intervención a urgencias. Los dábamos de alta y en las siguientes 24 horas, antes de que pasaran 24 horas, la gestora de casos que había visto al paciente en urgencias iba a su domicilio para verificar que lo que el paciente nos había contado era adecuado, ver las condiciones del domicilio y además darle acceso telefónico, recordarle el acceso telefónico. Y lo que hicimos fue, siendo un estudio aleatorizado, ver qué pasaba a las 8 semanas. ¿Por qué 8 semanas? Porque era donde aquel porcentaje del 30% debía haberse modificado o no. ¿Qué ocurrió? Los datos nos dijeron que uno de los indicadores que queríamos ver, que era la disminución del reingreso, pasar del 30%, del 28% en el grupo de control que tomamos, y reducirlo, se mejoraba. Aquí veis que hubo una reducción, pero la estadística esta vez no jugó a nuestro favor y no era estadísticamente significativo. Con lo cual, esta modificación que había, esta tendencia a la disminución, podía ser que fuera por pura casualidad, ¿de acuerdo? En cambio, buscamos un indicador que pudiera significar algo parecido, que eran las visitas a urgencias. Y en este caso, no solamente la tendencia era la misma, sino que aquí
la significancia estadística era positiva. Es decir, no podíamos atribuir exclusivamente a la casualidad lo que estábamos viendo, ¿de acuerdo? Y por tanto, a diferencia, como el diseño era de estudio clínico aleatorizado, la única diferencia era la intervención. Por tanto, la intervención estaba funcionando. Además, el objetivo de calidad de vida medido con el St. George, con el cuestionario St. George, nos indicaba un cambio muy significativo de 4 puntos, más de 4 puntos, en la calidad de vida percibida por el paciente. Y lo que importaba en nuestra gerencia era ver si podíamos haber alcanzado algún ahorro, teniendo en cuenta, y quiero subrayarlo, solamente costes directos, no tuve en cuenta costes indirectos. Conseguimos un ahorro del 38% en 8 semanas de tratamiento, en costes directos. Esto era muy bueno, pero recordaréis que lo habíamos basado en un modelo educativo, por tanto nos interesaba conocer más detalles sobre este aspecto de aquí, que seguramente estaba influenciando estos otros. En esta gráfica os he dibujado las 6 dimensiones de mejora de conocimiento de la enfermedad que consideramos. Es una gráfica de relatividad, o sea que lo que he hecho ha sido normalizar y colocar en 0% como el peor conocimiento o la situación más desfavorable y en 100% la óptima a los dos grupos. Lo que os dibujo en esas dos líneas es la situación basal en el tiempo cero, que indica que ambos grupos eran estadísticamente comparables, no había nada que los diferenciara. El grupo control, como era de esperar, fue un poco mejor en alguna de las dimensiones. Y era de esperar porque, de hecho, había tenido contacto con profesionales sanitarios, por lo tanto, había habido oportunidad de recordar cómo gestionar mejor su enfermedad, cómo tomar mejor sus medicamentos. Pero la estadística nos decía que esto estaba ocurriendo por casualidad. No había ninguna razón que explicara esto de un modo estadísticamente significativo. En cambio, en el grupo donde hicimos la intervención, hubo 3 dimensiones que cambiaron de forma estadísticamente significativa. El conocimiento de la enfermedad, la técnica inhalatoria y la rehabilitación en su casa. Y estas 3 sabíamos por otros estudios que tienen valor pronóstico en paciente EPOC porque garantizan mejor evolución a corto y medio plazo, ¿de acuerdo? Por tanto, estábamos en el buen camino. La intervención funcionaba reduciendo uso de recursos y también funcionaba en el sentido de cambiar la actitud del paciente. Y esto pues, nos motivaba mucho. Estábamos en el buen camino, pero no era aún suficiente. Teníamos que demostrar más cosas. Con lo cual, escribimos un nuevo proyecto de investigación que de nuevo fue subvencionado por la Comisión Europea dentro de su programa competitivo y donde fundamentalmente lo que queríamos es ver, bueno, esto que yo he conseguido y he visto en 8 semanas, lo puedo hacer extensivo en el tiempo. Es más, puedo hacer que esto ocurra en pacientes no agudizados, sino que son estables. Esto era lo que yo buscaba. Por tanto, ahora me dirigía a pacientes que eran estables, que habían superado un proceso de agudización. Y aquí sí que ya fui para una intervención formalmente de atención integrada, implicando distintos niveles asistenciales, con soporte, y esto es importante, con soporte de tecnologías de la información, que lo veréis en más detalle un poco dentro de un momento. Y aquí el punto fundamental era que pudiéramos actuar hospital y primaria, coordinando nuestras actuaciones y compartiendo responsabilidad. Este era el objetivo. Lo que queríamos era evitar la prevención de este reingreso hospitalizado en paciente EPOC. Y esto fue lo que vimos. En un seguimiento a un año, con un diseño de nuevo clínico aleatorizado, o sea que hice el mismo error 2 veces, o hicimos el mismo error 2 veces, lo que vimos fue que el grupo control tenía el comportamiento esperado. Al cabo de un año, solo 3 de cada 10 pacientes estaban libres de un nuevo reingreso en el hospital. En cambio, el grupo donde habíamos intervenido, con una probabilidad estadística muy alta, por lo tanto muy significativamente, estaba libre 1 de cada 2. Al multiplicar este 1 de cada 2 por el número de pacientes de EPOC, el resultado a escala poblacional es muy importante. ¿De acuerdo? Esto gustó. De tal modo gustó que cuando lo publicamos, la revista europea de respiratorio nos dedicó su editorial y nos habló de si estábamos delante de un nuevo modelo de atención a pacientes EPOC. ¿De acuerdo? Ese es el editorial donde publicamos el artículo con los resultados.
Y la respuesta era que sí, que realmente un modelo integrado, utilizando una serie de trayectorias clínicas y sobre todo teniendo en cuenta unos acuerdos flexibles con primaria y especializada, funcionaba, ¿de acuerdo? Funcionaba. Y esto era nuestro pasaporte delante de nuestro hospital para que esto empezara a tener visos de seriosidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, habían peros, ¿de acuerdo? Y estos peros yo diría que son los que se han puesto en la mesa en estos 2 días o 3 días de congreso aquí. Hay varias posibilidades disponibles, no hay un único modo de hacerlo, ¿de acuerdo? Y realmente en nuestro modelo habíamos cometido un error de diseño del cual éramos conscientes, y es que habíamos limitado mucho los criterios de inclusión y exclusión de la población que tomábamos. Por tanto, habíamos sido muy selectivos. Decir que aquello que funcionaba era extendible a la población quizás era decir demasiado. Por tanto, teníamos que ir más a fondo e intentar demostrar coste-efectividad en población más amplia. Este era el mensaje, pero en todo caso habíamos conseguido nuestro pasaporte para que nuestro hospital creyera en nosotros y creara una unidad de atención integrada. A partir del 2006-2007 se creó una unidad que existe como si fuera un departamento en el hospital que atiende pacientes bajo protocolos de atención integrada, ¿de acuerdo? Os explicaré con más detalles al final cómo funciona esta unidad. Pero habíamos hecho algo más, habíamos demostrado un determinado concepto de cómo atender pacientes bajo este paradigma de atención integrada. Y eso es lo que os quisiera transmitir. Este era nuestro segundo gran paquete conceptual. Hacía referencia a definir programas y entendíamos los programas como un conjunto ordenado de cosas que hacíamos. Es un conjunto ordenado de cosas que hacemos juntamente con elementos que nos permiten evaluar lo que estamos haciendo. Esto era lo importante. Los programas se parecen, recuerdan un poco a la guía clínica, pero no son la guía clínica y mucho menos son la guía clínica entera. De hecho, son un ejercicio en el cual lo que hacemos nosotros es bajar lo que dice la guía clínica o una parte de lo que dice la guía clínica a los recursos que tenemos en nuestro contexto para hacerlo lo máximo de operativo. Por tanto, un programa puede ser algo tan sencillo como fomentar el autocontrol del paciente o la autogestión del paciente, ¿de acuerdo? Es a este nivel, no es a un nivel tan clínico, es a un nivel más de servicio. Y entonces se trataba solamente de que cada paciente lo pudiéramos asignar a este nivel de programa que era específico para cada uno de ellos. Cada paciente le asignamos le hacemos una evaluación, le asignamos un perfil, digamos, de necesidad de servicio. Y cada uno de estos programas representaría en principio el nivel de servicio que mejor coincide con las necesidades del paciente. Estos programas, cada una de estas cajitas, tienen como 5 componentes principales y son los que veis reflejados aquí. Identificamos de qué el caso, de qué paciente es, lo evaluamos, definimos un plan de trabajo, hacemos el seguimiento de este plan de trabajo y gestionamos las incidencias que hay, y finalmente damos al paciente de alta. Dar de alta al paciente significa que aquel paciente o bien lo volvemos a ingresar al hospital o lo enviamos a la atención primaria normal o lo enviamos a urgencias si es el caso, o lo cambiamos de programa porque el paciente ha dejado de cumplir el criterio de necesidad que aquel programa podía proveer y requiere una intensidad mayor o menor. Este es el problema. Por tanto, hay una cierta normalización, es decir, ponemos un cierto orden, decimos quién va a hacer cada una de las piezas de este programa, si va a ser la enfermera, si va a ser el médico, y lo repensamos, y utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación para gestionarlo. Esto que queda bonito así es un poquito más complicado, ¿de acuerdo? Cada programa lo detallamos en esa especie de gráfico. Parece un diagrama de flujo, no lo es realmente. Esa notación se conoce con el nombre de notación de proceso de negocio, y lo que hace es identificar cada uno de los actores. Por ejemplo, este de aquí abajo es el paciente, cada una de estas líneas es un actor, ¿de acuerdo? Y lo que nos está diciendo es que este paciente que aquí se ha agudizado es visto por el hospital de día de mi hospital o el área de urgencias, y los profesionales aquí opinan que puede cumplir criterios para ser gestionado por atención integrada. Entonces, cuando deciden esto,
atención integrada se desplaza a urgencias o al hospital de día para evaluar el caso. ¿Quién lo evalúa? La gestora de casos y el médico de atención integrada, los cuales, si lo aceptan, diseñan un plan de trabajo. Y entonces este plan de trabajo empieza a ejecutarse. Y esto se va ejecutando en la medida que este paciente no tiene una incidencia o no deja de cumplir los criterios al alta. Cuando esto ocurre, el paciente es dado de alta y en este proceso de transferencia a otro nivel, por ejemplo, ocurren cosas como pasa en el modelo de hospitalización a domicilio, que la última visita que se hace en el domicilio de este paciente se hace conjuntamente con el médico de atención primaria o la enfermera de atención primaria o los dos para hacer una transferencia adecuada a primaria. ¿De acuerdo? Esta es la idea. Aquí veis, por ejemplo, un detalle de la parte de definición de plan de trabajo. ¿De acuerdo? Cada profesional, gestora de casos, el médico, la enfermera o el administrativo, tienen distintas tareas a hacer. Es un esquema que nos va suficientemente bien para dibujar en una página todo aquello que ocurre alrededor del paciente. Y por tanto podemos, de algún modo, identificar partes del proceso que a lo mejor debemos repensar o replantearnos. Muy bien, llegado a este punto es cuando empezamos, teníamos la unidad, teníamos el concepto, sabíamos cómo manejarlo, entonces dijimos, ¿por qué no empezamos a poner este conocimiento de proceso en una pequeña aplicación de programa, ¿no? Y entonces creamos en dos fases, porque la primera salió mal. En el año 2007 creamos la empresa, pero salió mal. Básicamente salió mal porque es muy raro que se cree una empresa que se dedica a hacer programas desde dentro de un hospital, ¿de acuerdo? Entonces esto crea una cierta tensión con la dirección del hospital, o mejor dicho, con la Fundación de Investigación de nuestro hospital, y nos obligó a cambiar el modelo jurídico y refundarla en el 2010, ¿de acuerdo? Esta empresa hoy en día ha contado con capital inversor y tiene una gestión como una empresa externa al hospital. Esta es la empresa que nos ha desarrollado la aplicación, y aquí os enseño la pantalla de la primera versión, no es la última, pero no la tenía a mano, y que resume de algún modo este modo de pensar, este concepto. Básicamente, cuando un paciente lo ha asignado a un programa, se me carga como automáticamente una especie de plantilla, donde en cada día yo tengo el tipo de acciones que tengo que realizar. Cada una de estas pequeñas acciones está asignada a un perfil de profesional. Por tanto, si esta acción de aquí corresponde a realizarla a un médico o una enfermera, esta acción se actualiza automáticamente en la agenda de aquel médico o de la enfermera. Queda como carga de trabajo pendiente para la fecha y la hora en la que está prevista. Si esta acción de aquí corresponde que la realice un paciente, entonces esta acción va a parar al teléfono móvil del paciente, ¿de acuerdo? Ya veréis la fotografía de uno de ellos, que es el que la ejecuta, ¿de acuerdo? Él recibe un aviso, el teléfono móvil emite un sonido o la pantalla se abre y todo esto, y entonces tiene que ejecutar la actuación. Es interesante tener en cuenta que aunque esto parece un modelo como muy protocolizado, aquí en la izquierda tengo una especie de librería con distintas acciones que yo puedo incorporar a este modelo. De tal modo que, aunque sea una plantilla para un nivel de servicio, yo puedo enriquecerla con todo lo que me haga falta para acabar de personalizar a nivel del paciente lo que constituye las necesidades de aquel individuo, ¿no? de aquel sujeto. Este es el modo que hemos encontrado de gestionar hoy por hoy en el modelo de atención integrada la comorbilidad. No es perfecto, es perfectible, seguro, pero a nosotros nos funciona con suficiente agilidad. Además nos permite hacer otra cosa muy interesante, y es que nos permite analizar retrospectivamente en cuántos pacientes hemos tenido que enriquecer la plantilla base con mayores intervenciones o más acciones, con lo cual nos está hablando de que probablemente mi modelo de asignar perfil de riesgo de paciente a aquel protocolo o a aquel programa está fallando, es imperfecto. Y aquí veis lo que ve el paciente, el lado del paciente. Para el paciente hemos desarrollado páginas web tales como estas, y en muchas ocasiones el paciente, este es el primer modelo de teléfono que utilizamos. Ahora lo que se ha hecho ha sido desarrollar la aplicación para dispositivos Android, por lo tanto se puede bajar.
pero en este éramos esclavos del sistema operativo y la desarrollamos específicamente para este modelo de móvil. Por lo tanto, todos los pacientes les dábamos el mismo modelo de móvil. Y como veis aquí, incluso se pueden ver los distintos dispositivos que teníamos disponibles para conectar con el paciente. Tenemos hoy por hoy espirometría, glucosa, peso corporal, presión sanguínea y pulsioximetría continua y puntual. Esos son dispositivos, ya los conocéis, que notan por Bluetooth al teléfono y se activan. No es nada especial esto. Llegados a este punto, la empresa teníamos el concepto, entonces dijimos, vamos ahora a dar el salto para ver eficiencia. Y fue entonces cuando de nuevo pedimos a la Comisión Europea si nos querían pagar por un nuevo proyecto de investigación y nos dijeron que sí, que querían pagar, ¿no? Querían pagar por Nexus. Este fue un proyecto en el cual yo participé mucho. De hecho, el nombre es muy curioso porque era el nombre de trabajo del protocolo y nos olvidamos de cambiarlo, presentarlo a la Comisión Europea, por lo tanto se quedó como Nexus, se quedó por error. En fin. Ese es el proyecto que utilizamos donde queríamos ver precisamente esto. En el proyecto en el que participaban 3 sistemas de salud, estábamos nosotros como Cataluña, estaba Trondheim, la municipalidad de Trondheim en Noruega, y estaba la región de Ática en Atenas, ¿de acuerdo? Atenas, en Grecia. Estábamos explorando 4 tipos de servicios distintos: bienestar y rehabilitación, paciente frágil, que sería el de prevención, hospitalización a domicilio o alta rápida, y un servicio que no era propiamente atención integrada, pero que nos pareció muy interesante, que era de transferencia de complejidad a atención primaria, de pacientes complejos a atención primaria. Básicamente voy a comentar el primero y el último, porque en lo que hicimos en estos de aquí fue probar si lo que habíamos encontrado en pacientes EPOC funcionaba cuando teníamos un paciente con distintas comorbilidades. Y el resultado fue que básicamente funcionó bien en España, en Cataluña, y funcionó bien en Grecia. Funcionó algo menos bien en Noruega, y lo cual parecía chocante. Que funcionara algo menos bien en Noruega fue debido a un problema legislativo con su sistema de información. Los noruegos no tienen autorización para compartir información entre niveles asistenciales. Tienen un modelo de intercambio de información, de mensajería, pero no un modelo de compartición. En el modelo que yo os he enseñado, la lógica del proceso, cómo hacemos las cosas, está soportado por la herramienta tecnológica, la hemos colocado dentro. En el modelo noruego, los profesionales pueden acceder a la información, pero depende del profesional el que lo haga o no, ¿de acuerdo? Por tanto, se pierden oportunidades de coordinación debido a que el proceso no está específicamente soportado por la tecnología. Por tanto, aunque hubo señal positiva, estaba justo en el límite. Por tanto, funcionó algo menos bien en Noruega. De todos modos, la salud noruega es muy buena, con lo cual no hay que preocuparse. Voy a hablaros un poco del de bienestar y rehabilitación. Aquí lo que queríamos era educar a pacientes en un estilo de vida más activo. Eran pacientes estables, con EPOC, con insuficiencia cardíaca, con enfermedad coronaria. Lo queríamos realizar desde la comunidad, por tanto, quien iba a gestionar a estos pacientes iban a ser los niveles comunitarios, ¿de acuerdo? O un gestor nuevo de casos que creamos, que fue un fisioterapeuta. Y los resultados que queríamos observar era reducción en el uso de recursos asistenciales y mejora de estilo de vida. Como tecnología es algo muy fácil, teléfono móvil con un sensor, el pulsioxímetro solamente, y carpeta personal de paciente, internet, digamos, que pudiera acceder a su registro. El estudio ha sido muy curioso, ha durado 2 años y de hecho aún no está publicado, se presentó en el Congreso de la Europea este septiembre pasado, pero no está publicado. Hicimos un estudio, aquí sí que tocaba hacerlo como estudio clínico aleatorizado, con 3 ramas, ¿de acuerdo? Yo no sé cómo ustedes manejan el entrenamiento del paciente cardiorrespiratorio. Nosotros lo que hacemos típicamente es entrenamiento controlado, supervisado por un fisioterapeuta, 3 veces a la semana durante 2 meses, durante 8 semanas, ¿de acuerdo? Ese es el formato estándar. Cuando hacemos esto, típicamente lo que vemos es que mejoramos la capacidad funcional del paciente. El eje utiliza
La prueba de 6-minute walking test, lo que sabéis es caminar una distancia de 6 minutos. Creo que la utilizáis aquí también. Utilizáis. Entonces, siempre conseguimos en estas 8 semanas mejorar la capacidad funcional de este paciente. Cosa que no ocurre si solo le decimos al paciente que mejore, ¿de acuerdo? Que camine, básicamente, ¿no? Que es este caso de aquí. En todo caso, tanto en aquellos que solo hemos dado consejo como en aquellos que hemos entrenado, al cabo de 2 años de seguimiento, lo que vemos es que los efectos del entrenamiento han desaparecido totalmente. No funcionan, ¿de acuerdo? En el grupo que intervenimos, lo que hicimos fue entrenarlos también durante dos meses. Es verdad que aquí se comportaron algo mejor, pero esta diferencia no era estadísticamente significativa como es con respecto al otro grupo. Lo importante es que este grupo no solo no declinó, sino que fue incluso mejorando su capacidad funcional. Y esto lo conseguimos básicamente dándoles solo un teléfono móvil o utilizando su teléfono móvil y diciéndole que fueran a caminar 3 veces por semana al parque o al jardín o donde tuvieran más a mano y que se pusieran su pulso oxímetro y que respondieran un cuestionario antes y después de esta sesión de caminar, de esta sesión de ejercicio. Les pedimos que hicieran esto, nada más que esto, y un fisioterapeuta, una vez a la semana, revisaba las sesiones y les enviaba un mensaje de texto diciendo cómo iba el progreso, nada más que eso. En algunos casos los llamamos, pocos, nada más esto. Esta fue la mejora que observamos y lo importante no es solamente la mejora, sino lo que hay detrás de esta línea. Estos pacientes redujeron a la mitad las visitas, el conjunto de reingresos, visitas a urgencias y visitas en consulta de primaria y especializada. Y redujeron en 1/3 la necesidad de medicación. ¿De acuerdo? Por tanto, estaba funcionando y estaba funcionando muy bien con una muy baja intensidad. El otro caso que quería comentar era un caso de soporte. Aquí no hay atención integrada, pero aquí sí que actuamos desde la atención especializada del hospital para poder transferir capacidad de resolución a los niveles de primaria, ¿de acuerdo? Para darles soporte. El modelo que escogimos fue doble, fue espirometría de alta calidad en urgencias y ecocardiografía portátil que hicieron los noruegos, que les funcionó muy bien. He querido comentar el tema de espirometría de alta calidad porque ayer asistí a la sesión de la doctora Lucía Piña, que hablaba de las dificultades que tenéis en espirometría, ¿no? Básicamente, este modelo de espirometría de alta calidad se dirige a dar soporte a los médicos de familia y enfermería de atención primaria, dándoles valor añadido. Y lo que hicimos fue algo bastante simple. Los entrenamos en nuestro laboratorio de función pulmonar a los técnicos que tenían que hacer la espirometría en primaria y después, a través de una aplicación web muy sencilla, les dimos acceso a un programa de control de calidad donde nuestro técnico de laboratorio de función pulmonar supervisaba y garantizaba que aquello que habían aprendido continuaba funcionando. Este era el objetivo. El resultado ha sido muy bueno, tan bueno que en el País Vasco se ha adoptado para toda su área de región. O sea, ahora ya gestionan todas las espirometrías en el País Vasco de este modo. Y en nuestra región, en Cataluña, aún no lo hemos hecho, pero ya hemos creado el protocolo CDA, que es el protocolo electrónico que va a permitir que todas las espirometrías realizadas a los pacientes estén disponibles para todos los profesionales, sea cual sea su ubicación, ¿de acuerdo? Y ya lo tenemos en marcha eso también, con lo cual estamos, yo diría, en la dirección adecuada. Muy bien, Nexus funcionó muy bien, demostró eficiencia a estos niveles y de hecho ha sido galardonado con 3 estrellas por parte de la Comisión Europea como centro de referencia. No obstante, aún nos faltaban más cosas. Y el programa que estamos ahora ejecutando conjuntamente con IFIC, y yo estoy presente como IFIC y como Hospital Clínic, es el proyecto Integrate. Básicamente en el proyecto Integrate lo que vamos a hacer es ver estas experiencias de atención integrada a partir de casos de estudio, unos más centrados en EPOC, otros más centrados en coordinación compleja como en geriatría y salud mental en distintos países europeos. Lo que queremos es ver cómo se comportan toda esta casuística, todos estos casos de excelencia, de aspectos claves de gestión de proceso, de recursos humanos, temas de economía, participación de los pacientes y utilización de las TIC. El objetivo, si conseguimos el proyecto, acaba en el 2016, es de
tener una especie de guía de implementación y de gestión en atención integrada que pueda ser utilizado como libro de referencia para todos aquellos con deseos de montar atención integrada en distintos escenarios. Y también queremos incidir en recomendaciones de política sanitaria a nivel europeo, de los Estados miembros europeos, para promover estos modelos de atención. Por tanto, y en estas dos últimas diapositivas quisiera resumir un poco lo que ha sido nuestra experiencia. Creemos que hemos conseguido a lo largo de este tiempo, y aún estamos en medio de estos 13 años, si ustedes quieren, demostrar que esto funciona. Pacientes y cuidadores lo ven bien. Desde el primer día tenemos una encuesta de satisfacción sistemática a todos los pacientes. La satisfacción siempre ha sido muy alta, pero sobre todo lo que nos guía es el hecho de que los pacientes, si fuera necesario, volverían a repetir el mismo modelo de servicio. Y esto yo creo que es un indicador potente de bondad de este modelo. Los profesionales lo viven bien. Hemos conseguido dos cosas. Que se viva bien por parte de especialistas en el hospital, por parte de médicos generalistas en atención primaria y de enfermería en atención primaria, pero además hemos conseguido poco a poco disminuir ciertas resistencias dentro del hospital, que al principio existían y ahora ya no están. Y hemos puesto en valor el profesional de la unidad de atención integrada. Por tanto, yo diría que el mensaje en su contexto sería que hemos puesto en valor el papel del profesional, del integrista. Lo hemos puesto en valor. Desde el punto de vista de gestión, la unidad de atención integrada en la actualidad está compuesta por una gestora de casos, la responsable máxima continúa siendo una enfermera, 4 enfermeras, un médico internista y una administrativa. En el área de hospitalización a domicilio, anualmente estamos tratando unos 800 pacientes aproximadamente, lo cual significa que el hospital libera cada día 10 camas que utilizamos para tratar a pacientes de mayor complejidad. Y además gestionamos en el modelo de fragilidad, en el modelo de prevención, unos 2.500 pacientes al año. Ya no solamente de POC, en todas las especialidades. La apuesta que está haciendo nuestro hospital por el tema de atención integrada y por aspectos de cronicidad es tan intensa que este año ha creado un director de atención a la cronicidad, que va a ser la persona que se va a encargar de coordinar en esta región que yo os comentaba de 500.000 pacientes todos los aspectos de atención a la cronicidad y interacción entre niveles. Por tanto, le hemos dado ya rango de dirección, como dirección transversal. Creemos que funciona bien, ya no solo para EPOC ni insuficiencia cardíaca, sino para un gran número de enfermedades, de patologías médicas y quirúrgicas. Eficacia y contención de costes se dan por demostradas. El aspecto organizativo es importante, es un aspecto a no subestimar, el peso de la componente organizativa. Ciertamente, y aquí yo creo que ustedes están mejor posicionados que nosotros estamos, se requiere nuevas habilidades en los profesionales. El hecho de que ustedes tengan esta especialidad propia les coloca en una ventaja significativa respecto al resto de países en Europa, al menos. Nosotros no creo que vayamos por este camino. Probablemente tendremos que desarrollar módulos complementarios de especialización o introducir ya en la carrera este concepto de atención integrada, pero somos conscientes de que necesitamos entrenar nuestros recursos humanos. Las TIC son importantes, las tecnologías son importantes, pero no las sobreestimemos, ¿de acuerdo? Las TIC jamás harán el trabajo de haber repensado el proceso y de habernos organizado bien. Y finalmente el punto de sostenibilidad. El punto de sostenibilidad probablemente no solo nos lo tenemos que creer, sino que el modelo tiene que ser sostenible. Por tanto, tienen que existir políticas económicas que realmente favorezcan el ir hacia este modelo. No puede ser que nos quedemos con que queremos hacerlo, pero que el modo de ser pagados o retribuidos no se corresponde. ¿De acuerdo? ¿Ya es potente? De acuerdo, muchas gracias. Si hay alguna pregunta o alguna cosa, estaré encantado de responder si puedo.
nada, felicidades. Qué bueno que no sabía quién era cuando estaba dando la plática, porque si no me hubiera puesto nervioso. Por el hecho de que pues, notó que en la plática que di yo, precisamente puse muchas referencias de España y me he dado cuenta que España realmente tiene gran avance, como usted dice, con respecto a meter cambios en los sistemas dentro del aspecto de atención integrada, y los felicito por hacer esto, ¿no? Y básicamente pues yo creo que ese es el mejor ejemplo que todos nosotros tenemos que seguir para darnos cuenta que tenemos muchas formas de cambiar aspectos relativos a la atención de los pacientes, y que obviamente va más allá de lo que platicamos ahí, de simplemente tener el mejor espirómetro del mundo en la unidad, en el hospital. Pues eso no basta, ¿no? Va más allá, y yo creo que es un papel fundamental de nosotros como médicos integristas, y que ustedes lo están haciendo sin tener la especialidad allá, como mencionan. Pero sí me gustaría, sobre todo para basarme en la experiencia que tienen ustedes, es cuando plantean todo esto, me imagino que tienen todo un equipo que diseña todo lo relativo a los puntos que se van a atacar para ver eso. ¿Lo hace usted solo? ¿Cómo lo manejan? En las fases iniciales fue un equipo pequeño y muy reducido. Yo diría que éramos un grupo core, ¿no? Nuclear, de unas 4 personas. Había la gestora de casos, 2 médicos y una enfermera en aquel momento, ¿de acuerdo? Es verdad que nosotros contábamos con soportes adicionales en el hospital. Nos ayudaba sistemas de información, nos ayudaba la dirección de organización de sistemas. O sea, el núcleo era el que dirigía, pero teníamos realmente soportes, ¿no? Esto fue al principio. Ahora lo que ha ocurrido han sido cambios importantes en el contexto desde el punto de vista de nuestro Departamento de Salud. El Departamento de Salud ha establecido en su plan de salud estrategias específicas de cronicidad, básicamente basándose en estas experiencias piloto que han ido demostrando la bondad de los sistemas. Con lo cual yo diría que ahora empieza a haber como un clima político o de administración, de política sanitaria favorable a esta dirección. Por lo tanto, ahora hemos reforzado los equipos. Y por ejemplo, una cosa que puede interesarte mucho por tu perspectiva en educación, se ha trabajado mucho, no en mi hospital, sino que la hemos obtenido en nuestro Departamento de Salud. Se ha trabajado mucho el tema de paciente experto, el tema de paciente que entrena a otros pacientes, ¿de acuerdo? Esto es una cosa de la cual yo me beneficio en mi programa, pero que ha sido un desarrollo no mío, sino ha sido un desarrollo de mi Departamento de Salud, ¿de acuerdo? Es el mismo expert patient de Inglaterra, lo hemos copiado, no hemos inventado nada, pero funciona muy bien. Y de hecho, mientras hacía esta exposición antes, yo me preguntaba, ¿no?, hasta qué punto un modelo de paciente experto no podría realmente, con la supervisión del integrista, ser también una pieza importante, sobre todo por esto que tú también comentabas en tu exposición, de hasta qué punto a veces tu esfuerzo como integrista para educar es tirado atrás por, como decías, tenías una expresión muy bonita, pero no lo sé, por la compadre, la belleza, no sé cómo lo has dicho. Pues esto, ¿no? Pues exactamente esto, como uno que está dentro del grupo es reconocido como mayor valor que el mismo médico a veces, ¿no? Y esto es muy útil. Por lo tanto, yo te diría que sí, que tenemos más soporte. En ese sentido, nuestro punto de partida es algo mejor. Muchas gracias. Aprovechando, ¿podría ahondar un poquito más sobre el papel de los gestores de casos? Porque veo que en todos los artículos que vi se metía de casos. Aquí tenemos nosotros un personaje que se llama trabajo social, pero creo que le dan un enfoque distinto. No tiene nada que ver. No. Nosotros también tenemos trabajadoras sociales, pero esas son las que se ocupan del tema social. De hecho, el tema social es quizás hoy por hoy una de nuestras debilidades, porque uno de los objetivos que tenemos y no hemos conseguido aún de hacer de una forma
correcta, creo yo, es coordinarnos con atención social, ¿de acuerdo? Con toda esa gente que da soporte a paciente en situación de dependencia, ¿no? Por comidas o por limpieza o cosas de ese tipo. No, el gestor de casos es realmente, o típicamente suele ser un profesional sanitario, raramente en nuestro caso un médico, es más bien una enfermera o un fisioterapeuta, que actúa como el interlocutor único del paciente con el sistema de salud cuando está en seguimiento por uno de estos programas, ¿no? Por tanto, no solamente es la persona que sigue regularmente el paciente en programa, sino que también es la que atiende y gestiona la urgencia, ¿no? o aquello que se sale del programa. Por tanto, un paciente gestionado que en algún momento empieza a agravarse porque empieza a ir corto de respiración o lo que sea, llama a esta gestora de casos y es ella, la conoce con nombre y apellidos, y ella es la que de algún modo activará y dirá: oye, empieza el tratamiento diurético, me haces una pulsioximetría antes de volver a llamar dentro de 6 horas, y entonces, en función de lo que sea, yo te arreglo el que puedas venir al hospital, ya no pasarás por urgencias, sino que ya esperarás con calma y todo esto. Es la que hace este papel de coordinación. Entonces, en nuestro caso, al menos en nuestro caso, nos ha funcionado mejor con enfermería que con el médico. En nuestro caso, las enfermeras saben hablar mejor, probablemente por esta falta de habilidades, que no el médico con el paciente. Gracias. Una pregunta, esto conectado con su pregunta. ¿Los gestores de casos son para los pacientes que son los más frágiles o es una cosa que es más, que se ve de una manera más larga? Porque, por ejemplo, en Francia tenemos también eso, pero es como una conexión, integración entre el trabajo social y el sistema de salud. Y son para los pacientes que son los más frágiles de un punto de vista de salud, pero también social. En nuestro caso, hoy por hoy, mayoritariamente es para temas de salud. Hasta tal punto es así que cuando hay un paciente que presenta problemas importantes de dependencia, típicamente hay dos gestoras de casos, la que gestiona el tema social y la que se coordinan entre ellas. Pero esta es precisamente la debilidad que yo comentaba. Esto no lo tenemos solucionado y nos va a costar solucionarlo porque el problema está en que los profesionales de la salud y los profesionales del tema social venimos de dos formaciones académicas muy distintas, ¿de acuerdo? Y esto lo hace muy complejo. Albert, para nosotros es de especial relevancia, a lo mejor que pudieras hacer un poquito más de énfasis en cómo consiguieron hacer esa transferencia de pacientes entre el segundo y primer nivel de atención. No sé si pudieras comentar cómo se pone. Pues mira, al principio empezó por las personas. En el año 2000-2003, cuando lo que nos planteábamos era que hospitalizaríamos a los pacientes en domicilio y entonces la última visita haríamos una transferencia con primaria, tuvimos que buscar qué médicos de primaria, qué médicos de familia estarían dispuestos a jugar en este juego, ¿de acuerdo? Y entonces empezamos con un grupo de los 19 centros de primaria que hay en nuestra área, empezamos solamente con 2 o 3, creo que eran centros de primaria, que realmente quisieron entrar en este juego. Y aún así, no todos los médicos de atención en primaria de esos 2 o 3 centros entraron en el juego. Con lo cual, primero fue convencerlos. Dijimos, aquí tenemos un piloto, queremos probarlo, hay un papel para vosotros que nos gustaría que se entren, ¿no? Cuando esto funcionó en el primer piloto, en el 2003, dijimos, esto ha funcionado bien, ahora queremos hacer lo mismo, pero dándoos más relevancia a vosotros. Aunque mi experiencia ha nacido en un hospital, estoy totalmente convencido que, salvo en el tema de hospitalización a domicilio, el resto es un tema fundamentalmente del nivel de primaria, no debe conservarse en el hospital. El hospital debe pasar a ser consultor. Por tanto, en el segundo estudio lo que hicimos fue precisamente enfatizar este punto. De tal modo que en el segundo estudio el principal profesional, el principal médico de referencia para la gestora de casos, que por un tema logístico continuaba estando en el hospital, era el médico de primaria, ¿de acuerdo? Era como si de algún modo
dijéramos, este tema de prevención de la agudización compete al médico de primaria, no compete al hospital. Pero el hospital siempre está disponible y a efectos del estudio lo vamos a gestionar desde el hospital, porque el dinero está en el hospital, no en primaria. ¿No? Lo gestionamos así. En paralelo se produjo este cambio de percepción de cómo debían diseñarse todos estos temas de cronicidad. Y el Departamento de Salud de Cataluña empezó a dictar en sus planes quinquenales que se debía avanzar en esta línea. Con lo cual, de algún modo nos pusieron las bases para decir, no, hay que activar esos temas. ¿Qué ocurrió entonces? Que en paralelo a esto se activaron cosas como, por ejemplo, el hecho de que hoy nuestros especialistas visitan en el centro de atención primaria una vez a la semana. O sea, creo, no sé si lo has enseñado tú o alguna otra presentación, comentaba esto de la comunicación con el especialista. En nuestro caso, lo que hacemos es que desplazamos el especialista una vez a la semana para gestionar, junto con los médicos de atención primaria, aquellos casos más significativos, con más, digamos, interdependencia con el hospital, ¿no? Y esto ha creado como todo una nueva área de colaboración entre primaria y hospitalizado. De tal modo que hoy estamos en una línea donde la frontera cada vez está es más tenue. Si a esto añades el hecho que prácticamente en todos los casos podemos ver indistintamente la información clínica disponible en los dos centros, pues... Y vamos a brindarle un fuerte aplauso, por favor.